Buenas noches, mi nombre es Nancy Roldán, me encuentro en la ciudad de Buenaventura, ubicada en el departamento del Valle del Cauca. Soy estudiante de 10º semestre de Contaduría Pública en la Universidad Tecnológica de Bolívar y voy a continuar a desarrollar mi primera actividad calificable del Minor NIF Pymes presentado a nuestro profesor Wilson González. Esta actividad consta de 10 preguntas. La primera pregunta a desarrollar: ¿qué es el marco conceptual de las NIF? Primero que todo debemos comprender que el marco conceptual de las NIF no es una NIF como tal. Es la base fundamental, es el esquema de donde no se puede salir ninguna NIF. Son fundamentos de información que deben contener los estados financieros. El marco conceptual de las NIF procura que el objetivo y la cualidad de la información tengan unos elementos para cada estado financiero. En el marco conceptual encontramos los objetivos fundamentales sobre la preparación y confección de los estados financieros para los usuarios externos. El alcance del marco permite identificar los objetivos de los estados financieros, así como también determinar las características cualitativas y definir los elementos de los estados financieros a través de su medición y reconocimiento. Segunda pregunta: ¿cuál es la hipótesis fundamental de las NIF? En nuestras clases y en videos de apoyo estuve mirando que hay dos hipótesis fundamentales, pero profesor, usted me pregunta cuál es la fundamental. Yo procedo a responderle que la hipótesis fundamental de las NIF es la de negocio en marcha, que está basado en un sistema de causación o en un sistema de acumulación o de vengo, como se nos explicó en la clase. Una entidad elaborará los estados financieros bajo la hipótesis del negocio en marcha, a menos que la gerencia pretenda liquidar la entidad o cesar su actividad. ¿Qué significa? Significa que la empresa debe evaluar la capacidad que tiene para seguir en funcionamiento. Esto implica realizar un análisis de las condiciones o eventos que generen duda de que la entidad continúe con sus operaciones normales. Tercera pregunta: ¿cuáles son las bases de medición de los hechos económicos? Las bases de medición de los hechos económicos son 5: costo histórico, costo corriente, el valor realizable, el valor presente y el valor razonable. Cuarta pregunta: ¿qué se entiende como relevante para efectos de las NIF? La relevancia, más que todo, es un principio. La relevancia es la capacidad que tiene la información de influir en las decisiones de los usuarios al tener valor predictivo, confirmatorio o ambos. Es relevante, la información es relevante cuando nos permite evaluar sucesos, ya sean del pasado, de nuestro presente o del futuro, y ayuda a corregir o a confirmar evaluaciones. La relevancia en conjunto nos dice que le prestemos mucha atención a todo aquello que tiene un grado de significancia, pero el aspecto más importante de la relevancia es que esa significancia está dado en la toma de decisiones. Quinta pregunta: ¿qué se entiende como prudencia en las NIF? Perdón. En cualquier decisión financiera, la prudencia es la que impera frente a la toma de decisiones. Siempre hay que tener un grado de prudencia en los juicios profesionales a realizar nuestras estimaciones. La prudencia nos permite ser un poco conservadores en nuestro juicio profesional, en el juicio profesional que nosotros emitimos. Hay que tener en cuenta que los activos o los ingresos no se deben medir en exceso y que las obligaciones y los gastos no se deben subestimar. El principio de prudencia nos dice que estimemos un valor y que tengamos los argumentos para sustentar un valor, pero al tenerlos, tener en cuenta también, antes de registrarlos, que los ingresos o los activos no se deben exceder o que los pasivos o los gastos no deben ir por menor valor. Sexto,
¿Cuándo se reconocen los hechos económicos en las NIF? El principio de reconocimiento es el proceso de incorporación en los estados financieros de una partida que cumple con la definición de cualquiera de los elementos de los estados financieros. Es un criterio que debe cumplirse y obliga al elaborador de los estados financieros a registrar en su contabilidad la transacción. Séptimo, defina qué es un activo, pasivo y patrimonio. Un activo son aquellos recursos controlados por todas las empresas, producto de hechos que ya pasaron y de los cuales se espera que en el futuro hayan beneficios económicos. Los pasivos son aquellas obligaciones presentes surgidas a raíz de sucesos que ya pasaron, los cuales para pagarlas o extinguirlas la entidad debe desprenderse de recursos que generan beneficios económicos. Un ejemplo de un pasivo, el leasing o el arrendamiento financiero, porque nosotros nos estamos comprometiendo a pagar unos recursos de manera periódica dentro de un determinado tiempo. También es bueno destacar que el pasivo es exigible. Continúo con el patrimonio. El patrimonio es el diferencial entre el activo menos el pasivo. Es la participación residual en los activos de una entidad, es la participación residual en los activos de una entidad una vez deducidos todos sus pasivos. El patrimonio no es exigible. Vamos con la octava pregunta. ¿Cuáles son los estados financieros de propósito general para las NIF? Los estados financieros de propósito general para las NIF son 4. El estado de situación financiera, que antes era el balance general, el estado de resultados integrales y otros resultados integrales, el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujo de efectivo. También contamos con las notas a los estados financieros. Novena. ¿Qué es un activo contingente? Un activo contingente son activos posibles cuya existencia se confirmará si ocurren o no sucesos futuros inciertos que no están bajo nuestro control o bajo el control de la entidad. Es aquel cuyo valor y existencia depende de que suceda o no un acontecimiento futuro. Un ejemplo de un activo contingente es la indemnización que podemos obtener o no de acuerdo al resultado en un juicio que estemos involucrados. Eso puede ser un ejemplo de activo contingente. Décima pregunta. ¿Qué es una provisión? Provisión es un valor estimado. Es un valor que estoy casi seguro de que voy a tener que desembolsar el recurso después. Entre más alta sea la certeza, hay una provisión. O sea, si yo tengo la certeza de que yo voy a tener que utilizar ese dinero, entonces tengo que separar una provisión. Una provisión es considerada un pasivo y un pasivo puede proceder de que la entidad tenga una obligación legal o una obligación implícita. Una provisión se reconoce cuando la entidad tiene la obligación presente como resultado de hechos que ya pasaron. Es una deuda sobre un hecho económico que ya pasó, valga la redundancia. Un ejemplo de provisión es cuando tenemos que reembolsar a un cliente por una garantía de un producto, o cuando nosotros colocamos un negocio como una planta y tenemos que hacer un despido masivo y van a venir las demandas luego y van a venir reestructuraciones, pero son personal que nosotros no queremos contratar, entonces tenemos que guardar una provisión porque ya sabemos que al venir demandas de los empleados va a haber una probabilidad de que ellos ganen y nosotros tenemos que desembolsarle ese dinero a los empleados como las indemnizaciones. Entonces tenemos que guardar una provisión para ese evento que va a venir. Muchas gracias, profesor. Espero que haya cumplido con los requerimientos y hasta una próxima oportunidad.